Esa es una estrategia que ha utilizado tradicionalmente la industria y es que se vuelven como los únicos proveedores de información sobre contrabando. Son muy cercanos a los tomadores de decisiones y los tomadores de decisiones por naturaleza lo primero que consultan es a la industria. De nuevo, esto no es que sea una mala práctica, es normal que si yo soy la autoridad aduanera, al primero que voy a pedirle ayuda para entender algún fenómeno que estoy observando en el mercado es a un productor de ese mercado, es absolutamente normal. Y las iniciativas público-privadas para combatir el contrabando, en particular hoy en día hay una alianza anticontrabando a nivel regional que es multisectorial, no es solamente para cigarrillos y productos de tabaco, pero donde las tabacaleras tienen una presencia muy fuerte y donde están invirtiendo recursos. Pues han tenido 3 reuniones en donde invitan a dirigentes de toda la región con todo pago. Esas no son cosas que salen del bolsillo de los países, ni de los funcionarios, ni mucho menos. Y se vuelven unos sitios para distribuir la información que la industria quiere entregar y para generar una cercanía y una relación de cooperación que pues a simple vista parece conveniente, ¿de acuerdo? Entre otras tiene todo el sentido hacer acciones coordinadas a nivel regional en un fenómeno que tiene dinámicas regionales como el contrabando. Lo otro que hacen es influir en las campañas educativas para alentar sobre el consumo de cigarrillos de contrabando. Hay una que salió hace un par de años que denunciamos en la veeduría, que disfrazada de una campaña anticontrabando lo que hacía era promover el consumo. ¿Sí? Cuando nosotros le preguntamos era una campaña hecha por la Alcaldía de Bogotá. Cuando nos acercamos y le preguntamos a la gente de la alcaldía si habían consultado siquiera con la Secretaría de Salud el contenido del video, no. Hay pues se genera una desinformación, una desconexión, porque había unos mensajes que eran contrarios a lo que se quería desde salud pública, completamente promotores del consumo. Eso suele ocurrir, no es un caso aislado. Y no es un caso único en Colombia, sino es un patrón recurrente en el mundo. Como resultado, ¿qué pasa? Las tabacaleras controlan el discurso sobre contrabando de cigarrillos. Y eso también pasa con los medios. Los medios están acostumbrados a reportar contrabando de una manera que reproduce el discurso de la industria. Vimos el ejemplo la clase pasada, comparando pues 2 piezas periodísticas. Se usa exclusivamente la penetración de contrabando como indicador y eso es peligrosísimo también, porque si el tamaño de mi mercado se está reduciendo, yo puedo tener una tajada que es igual en tamaño, o sea, esto en volumen es igual a esto, pero en términos relativos esto pesa más que esto. Entonces, si yo uso solo cifras de penetración, creo una falsa idea que el contrabando está... ¿Queda media hora? Ok, gracias. Esta tajada, en términos relativos, es más grande que esta, pero en tamaño es exactamente la misma. ¿Sí? Entonces, cuando yo reporto penetración en porcentaje, me crea a veces una falsa idea que el fenómeno está creciendo. Puede que el volumen de contrabando no haya cambiado o incluso se haya reducido. Lo que suele ocurrir es que como los cigarrillos de contrabando son los que menos tienen advertencias, los que, digamos, se aprovechan de los canales que llegan más fácilmente a la gente, suelen ser los que están menos influidos por las políticas de disuasión de consumo, de publicidad, promoción y patrocinio, de precio y de advertencias sanitarias. Por supuesto, tienden a ser más estables, a pesar de que haya medidas disuasoras de consumo. Entonces, caen, pero caen más lento. La otra cosa es que obedecen a lógicas distintas al resto del mercado, porque yo tengo contrabando fundamentalmente en un país como el nuestro, es por las necesidades de lavado de activos. Es por el tema del lavado de dinero que existe ese contrabando, no es por el mercado per se. Este no es un mercado atractivo para vender cigarrillos. Seguimos siendo un mercado muy barato. Pero es uno de los mecanismos de lavado de activos, uno de muchos, ¿no? De muchos mecanismos. Entonces siempre va a haber como una demanda por ese servicio financiero, para llamarlo de alguna manera, de lavado, y eso es lo que me determina mucho más fuertemente el uso del cigarrillo como mecanismo
y que se refleja obviamente en un nivel bastante estable de contrabando. Esa es la hipótesis que estamos manejando hoy en día en Colombia. Obviamente en la medida que se dispare y se dinamice la actividad de narcotráfico, eso nos puede disparar y dinamizar el problema de contrabando en todos los sectores, no solamente en cigarrillos. Y eso es un poco lo que estamos observando en los últimos años, ¿no? Bien, y el tema que nos preocupa sobre todo es que cuando se le presta tanta atención al contrabando, y ustedes se dan cuenta, todo el mundo dice, bueno, ¿cuál es el problema de ilegalidad en este mercado? Seguramente ustedes me van a contestar, no, pues por lo que yo sé, el problema de ilegalidad tiene que ver es con todas esas incautaciones que está haciendo la Polfa, y tenemos un problema de ilegalidad en que hay gente que está importando cigarrillos y no está pagando impuestos. Cuando uno mira todo el problema de ilegalidad, como lo estamos midiendo nosotros, ese no es el principal problema de ilegalidad. El principal problema de ilegalidad está en las violaciones a la ley 1335, en particular lo que tiene que ver con publicidad, promoción y patrocinio. Ahí es donde tenemos el problema de ilegalidad en este mercado importante en Colombia. Pero ¿quién habla de eso? Eso es consecuencia de una estrategia intencional. Esto es lo que les estaba comentando hace un momento, cuando uno compara mediciones independientes alrededor del mundo con las mediciones que publica la industria. Sistemáticamente, con muy pocas excepciones, estamos encontrando brechas importantes en el tamaño del problema. Entonces, estas son nuestras dos mediciones en Colombia, 2016, 3.5 de penetración en el mercado agregado. No quiere decir que no haya problemas puntuales en algunas regiones. Cúcuta, en particular, es un problema grave, algunos sitios de la costa. Pero en el agregado, cuando uno mira dónde están la mayoría de los fumadores y si de esos fumadores cuántos fuman y con qué intensidad fuman contrabando, realmente en el agregado no es un problema tan importante. De hecho, es un nivel bastante moderado de contrabando en las 5 ciudades donde hacemos la medición. De nuevo, con importantes diferencias, Cúcuta siendo una excepción. Y lo volvemos a encontrar en el 2017, a pesar de que hubo semejante subida en el impuesto y que la industria estaba alertando sobre que el contrabando se iba a desbordar, subió, pero no tanto. Es más, nuestra sospecha es que en volumen o no cambió o cayó un poquito incluso. Lo mismo un colega nuestro en Chile, de la Universidad Adolfo Ibáñez, hizo la medición en 2017, a él le da el 11%, a la industria le da el 24%. Mismo periodo. En Brasil, una primera medición que hizo Independiente Sociedad Civil les dio 17% en la fecha en que la industria estaba hablando del 30%. Luego unas mediciones posteriores les han dado un contrabando grande en Brasil. Brasil es un vecino de Paraguay que tiene ahí unas complejidades muy particulares. Por cierto, Paraguay no es la fuente de nuestros problemas de contrabando. Hay cigarrillo paraguayo, pero no es la fuente principal, como a veces uno encuentra en las notas periodísticas. Es China. Y es esta compañía que mencionaba yo ahorita con Nick, de la que produce DIJ. Esas son las dos fuentes que a mí me preocuparían en el caso colombiano, no tanto los paraguayos. Australia, miren, encuentra una brecha muy parecida a la nuestra, del 3 al 15%. Esta encuesta que se hizo en 18 países europeos, todos estos son estudios publicados en revistas científicas. El nuestro del 2017 pues es todavía muy fresco para que esté en revista científica, pero obviamente lo vamos a presentar, a someter a eso. Y eso es clave también, porque eso significa que uno tiene que destapar toda su metodología y que colegas la miren. Nosotros hemos tenido incluso a nivel informal, se lo hemos entregado a otros investigadores que repliquen nuestros cálculos. Eso es importante para darle transparencia a la medición. Esto ya lo expliqué la clase pasada, entonces no me voy a detener allí. Ya hablamos del tema de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando. Es un tema interesante para mirar como un dispositivo de influencia sobre la opinión de quienes toman decisiones de política y de perpetuar este tipo de mensajes. De nuevo, quiero ser muy clara, no es que la alianza per se sea una mala idea. El problema es, por ejemplo, que jamás en la alianza, en las reuniones de la alianza, le dan espacio a visiones alternativas de la problemática de contrabando. Nunca. Nosotros hemos buscado esos espacios y nunca nos lo han dado. Bien. El otro problema que tenemos, que
interfiere con el tema de controlar el contrabando es, miren, la mejor manera de controlar el contrabando, o una de las mejores maneras, no la única, es poder contar bien cuáles son los cigarrillos que están en el mercado lícito. Si yo puedo dar buena cuenta de cuáles son los lícitos, puedo tener una mejor idea de para dónde van los ilícitos, ¿sí? Pero si no puedo medir bien los lícitos, pues tengo un problema de base complicado. Y eso es lo que nos está ocurriendo en Colombia. En general, una mala práctica es involucrar a las empresas tabacaleras en los sistemas de medición, que es lo que nos está pasando aquí en Colombia. El sistema de medición está muy permeado por las tecnologías y los intereses de la industria. En general, la buena práctica es separar, tener una muralla china entre el sistema y el vigilado. Entonces, ¿qué se crea? Sesgos en la identificación de la mercancía ilegal. Solamente la mercancía ilegal que le interesa a la industria que sea identificada, pero no otras formas de ilegalidad. Obstáculos en coordinación con MinSalud en implementación de controles integrales. Por ejemplo, pregúntenle a las autoridades aduaneras si ellos verifican que la mercancía que está ingresando tiene las advertencias sanitarias vigentes. Sorprendentemente, hasta hace poco por lo menos, no. No había un protocolo que lo hiciera explícito. Yo he preguntado, por ejemplo, varias veces si están destruyendo los cigarrillos incautados, que se supone por ley que los deben destruir. Aparentemente, y esto es algo para confirmar, eso lo dejan en manos de la industria, porque destruir los cigarrillos, pero entonces es como invitar al lobo a cuidar las ovejas, ¿me explico? Es un poco, ahí hay unas prácticas que son susceptibles de mejorar en términos de transparencia para mejorar la gestión de los tributos en general. Y por cierto, los funcionarios suelen ser capacitados por la industria. Eso está empezando a cambiar en Colombia, pero es una práctica de vieja data. Recuerdo haber estado alguna vez en una conversación con un funcionario de una de las tabacaleras que muy orgulloso decía, nosotros hemos capacitado a más de 5.000 policías en los temas de contrabando. Entonces, de nuevo, por todo lo que he mencionado, no es lo más conveniente. De nuevo, no quiere decir que uno no entre en interlocución con ellos porque tienen información valiosa, pero no pueden ser la única fuente de información, ni podemos dejar en manos de las tabacaleras el diseño del sistema de rastreo, la capacitación de las personas que están a cargo de esto y la generación de información. Todo en manos de una parte que tiene conflictos de interés. Es grave. ¿Cómo sería el organismo ideal? Lo ideal es tener un sistema de tracking and tracing independiente, pagado con recursos públicos, que podrían, digamos, indirectamente venir del mismo sector. Eso ya es otro cuento, habría que ver de qué fuente se saca. Tienen unos costos, indudablemente, pero eso es lo primero que uno esperaría, tener un sistema completamente independiente que responda a unos lineamientos técnicos que están establecidos en documentos técnicos del convenio marco, eso no hay que inventárselo. ¿Sí? Específicos para el tabaco y no otro tipo de cosas. Específicos para el adecuado seguimiento de mercancías, porque eso son tecnologías que son para seguimiento de mercancías, se aplican, por ejemplo, para el alcohol también, y para productos de alto contenido de valor, que son susceptibles de este tipo de comercio ilícito, ¿no? de tráfico ilícito. Entonces existe la tecnología, lo importante es el cómo se paga, cómo se diseña, y cómo se traza una muralla china entre el regulado y el que está a cargo de las actividades de control. Esa sería como digamos, como la recomendación general. Por supuesto que el sistema reporte volúmenes de venta y valores. Si ustedes se van hoy en día, y les muestro las estadísticas que nosotros manejamos, solamente se manejan valores en el nivel de ingresos, pero no volumen de ventas. Y ese es un primer error. Pero váyanse ustedes a Uruguay, por ejemplo, y en Uruguay yo sí tengo las estadísticas mes a mes de cuánto vende la industria. Además, en una industria tan concentrada, porque pues yo no estoy hablando aquí de la industria de bocadillos, estoy hablando de la industria tabacalera que tiene tan poquitos actores en la cadena de comercialización mayorista, digámoslo así. La minorista sí es obviamente una nube, pero la mayorista, los que importan son poquitos y el que produce son dos. Entonces, ahí no hay excusa para no tener información de volumen.
y no la tenemos. Esa es otra buena práctica. Entre otras, le permite a uno ver todo esto de los precios de transferencia que nos mencionaban la semana pasada. Poder mirar precios de transferencia a lo largo de la cadena es importantísimo. ¿Qué hacen en términos del manejo de los recaudos, la R? Ya les he mencionado el caso del forestalling, esto o front loading, así se denomina en la literatura. Fíjense, esta es una serie desde el 2008 hasta junio del año pasado del recaudo por impuesto al consumo, ese que está allá arriba, deflactado por IPC, ¿okay? Para tratar de mirar una serie sin el ruido de la inflación. Fíjense, los picos que ustedes ven ahí son prácticas de comercialización de la industria que son normales. Ellos tienen unos meses donde tratan de vender más que en otros. Eso es completamente normal en cualquier sector que haya ese tipo de estacionalidades. Así no se comporta el consumo. El consumo es mucho más estable, no tiene estacionalidades, pero las ventas sí tienen estacionalidades. Entonces ustedes se dan cuenta como que septiembre, octubre, noviembre, que es el último trimestre, estos son ventas trimestrales, esos son recaudos trimestrales, ese último trimestre tiende a ser como un pico, ¿no? Pero miren lo que pasó en el 2016, en términos reales, totalmente atípico. ¿Qué me pasa? Sobreestoqueé mi canal anticipándome a la reforma. Muchos vendedores que tengan, distribuidores que tienen músculo financiero, les conviene eso incluso porque terminan vendiendo al año siguiente a precios con el nuevo impuesto, pero fue un impuesto que no pagaron, no tuvieron que pagar en la fuente, ¿verdad? Entonces se hace mucha plata en ese margen de tiempo.